Buenas tardes, socios, amigos. Bienvenidos a la presentación de la aventura, tal vez la mayor odisea del mundo. La presentación correrá a cargo de don Emilio Forcén Tárrega, cartógrafo, dedicado toda su vida al servicio de la Administración Pública, primero como ingeniero del Ayuntamiento de Valencia y posteriormente, y hasta su jubilación, como director del Instituto Cartográfico Valenciano. Pero al margen de todos estos títulos que tienen su importancia en la vida de una persona, Emilio Forcén es, ante todo, un entusiasta, un enamorado de los mapas, del territorio que reflejan esos mapas, un aventurero. Porque, ¿qué es sino una aventura proponer a la presidenta de nuestro Ateneo Mercantil la celebración del evento, tal vez la mayor odisea del mundo? Nuestra presidenta, contagiada... Por fin han llegado mis hijas, ¿eh? Gracias. Nuestra presidenta, contagiada por la pasión de Emilio Forcén, no dudó en llevarlo a la Junta Directiva, siendo aprobado por unanimidad. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está la aventura? Como toda gran empresa, necesita de financiación. ¿Qué hubiera sido de los viajes de Colón o de la expedición de Magallanes y de Elcano si no hubiera habido financiación? Y aquí es donde Emilio Forcén, con un tesón, una osadía y un frenesí fuera de lo común, fue llamando puerta por puerta hasta obtener los fondos para que tal vez la mayor odisea del mundo sea hoy una realidad. Y lo ha conseguido. Solo alguien que pone tanto calor en lo que emprende es capaz de materializar algo así. A ello también ha contribuido la buena disposición de todo el personal de administración del Ateneo, así como de los compañeros socios. Gracias a todos. Con ustedes, Emilio Forcén. Bueno, he de decirles un secreto, ¿eh? Quien les acaba de hablar es mi esposa desde hace 45 años, es decir, que se ha notado, ¿a que sí? ¿Eh? Vale. Bien. ¿Puedes apagarnos esta luz? En absoluto. Algo he hecho mal aquí. Bueno, algo he hecho mal, pero bien. Yo soy muy nervioso y entonces tengo que moverme para que se me escuche o para que los nervios me bajen un poco. Hoy vamos a hablar probablemente de esto que hemos dado en llamar la mayor odisea del mundo. Pero antes hay que hacer una pequeña historia. Esta es la ruta de la seda. Esta es la ruta de la seda y también la ruta de las especias. Este era el camino que hacían los comerciantes, fundamentalmente los comerciantes venecianos. En la Edad Media aparecen las cruzadas. Las cruzadas tenían una idea fundamental, que era recuperar el territorio donde había nacido Jesucristo. Pero también había otra razón, y es que ese territorio cortaba el comercio entre Europa y Asia. Cortaba lo que luego sería la ruta de la seda. Esta ruta de la seda, que era fundamental para el mundo europeo, se veía obstaculizada por esa franja, ese espacio de territorio que estaba ocupado por el mundo árabe y que de una u otra forma los europeos querían que hubiese un camino, un paso de un lugar a otro. Y por esa razón, los portugueses, que en ese momento son unos grandes navegantes, idean la posibilidad de no necesariamente pasar por esa franja de territorio que impide el paso fundamentalmente de la seda y de las especias. Y es Vasco de Gama quien en el 99 ya consigue pasar hasta la India. Es decir, acabamos de abrir el paso a través de
fundamentalmente de lo que entonces se llamaba el Cabo de las Tormentas y que luego pasará a llamarse el Cabo de Buena Esperanza. Bien, pues los portugueses abren esa ruta. Ya no hay que pasar por este espacio que multiplicaba por muchísimos enteros el precio de una especia. Ustedes habrán oído hablar aquello de vale su peso en oro. El vale su peso en oro no es ni más ni menos que un grano de clavo costaba en el mercado final exactamente su peso en oro. Esa es la expresión. El clavo valía su peso en oro. Y cuando esto sucede, Castilla, que es un país, o Castilla y Aragón, o España, que tiene y acaba de descubrir América, dice, yo tengo que llegar a las especias, porque Colón lo había intentado, Colón lo que necesitaba era llegar a las especias, y se firma un tratado, el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas dice exactamente que esa línea, perdón, esto de los nervios es lo que tiene, que esa línea que está exactamente a 370 leguas al oeste de Cabo Verde es lo que divide el mundo. En un lado, en el este, es portugués y en el oeste es español o castellano. De ahí que estéis viendo que Brasil e incluso Uruguay en ese tratado pasan a ser portugueses. Hay una anécdota. El rey de Francia le envía una carta al Papa y le dice, ¿me puede usted explicar en qué parte del Génesis o en qué carta de la Biblia dice que la mitad es portuguesa y la otra mitad es española? No, creo que no tuvo respuesta. Pero si era difícil determinar cuál era el meridiano, imagínense lo que era delimitar o marcar el antimeridiano. Eso era casi imposible. Pero justo en ese espacio del antimeridiano habían unas islas que se llamaban el Moluco. Estaban las Molucas, estaban las especias, estaba el gran negocio. Y esa es la razón por la que españoles o castellanos y portugueses discuten continuamente de quién es quién ese espacio. Y finalmente el Papa consigue que los representantes de los Reyes Católicos y los representantes de Juan II firmen ese Tratado de Tordesillas. Esa era la mayor odisea del mundo, esas eran las especias, esa era lo que Europa necesitaba. Por muchas razones que a lo largo de las ponencias les explicarán. Y hoy lo que queremos hablar es de esa exposición que el día 14 vamos a abrir, que es una exposición de cartografía, de maquetas navales y de especias. Y navegaremos o viajaremos con dos personajes de la historia. Una es Fernando de Magallanes y la otra es Juan Sebastián Elcano. Probablemente todo el mundo conoce mucho a Juan Sebastián Elcano y a Fernando de Magallanes y muy poco a Juan Sebastián Elcano. Fernando de Magallanes es un portugués, es un gran marino, ofrece una posibilidad de llegar a las Molucas sin seguir la ruta llamada de los portugueses, pero el rey Manuel lo despide, parece que de malos modos, de Lisboa. Nosotros estaremos en el Salón Noble de lunes a domingo, de 10 a 13 y de 17 a 21, y con gusto pasearemos con ustedes viendo esta exposición. Y también tendremos un área de visitas guiadas, fundamentalmente para colegios, porque lo que queremos es que vengan muchos colegios. Lo que queremos es, si es posible, que descubran un mundo que en el siglo XVI llega a ser probablemente la mayor odisea del mundo. Y estos son Magallanes y Elcano. Pero estos son los héroes. Los héroes es Magallanes y Elcano y los 250 hombres aproximadamente. Hay informaciones que hablan de 250 o 235, pero bueno, realmente da lo mismo.
que fueran 230 o 250. Eran 250 que hoy, exactamente, hace 12 días y 500 años, salen de Sanlúcar de Barrameda. Salen de Sanlúcar de Barrameda 5 naves, 4 son naos y una es una carabela. Imagínense lo que son 250 hombres en 4 naves que casi hoy 10 o 12 no cabríamos o no conseguiríamos vivir en ellas. Ellos van a estar 3 años navegando. Pero hubieron algunos que no viajaron. Por ejemplo, Ruiz Faleiro. Realmente el inventor, el descubridor, el promotor de ese viaje es Ruiz Faleiro, que convence a Magallanes y le hace venir a España para que hable con este señor. Perdón. A ver. Con este que aquí estamos viendo. Pero para llegar a este señor hay que pasar por este. ¿Y este quién es? Es el obispo Fonseca. El obispo Fonseca probablemente era más marino que obispo, pero fue obispo de Palencia. Mi mujer es palentina y mi hija la mayor también. Y mandó construir la cripta de San Antolín. Se le debe a Fonseca. Pero a Fonseca se le debe también la Casa de Indias, se le debe toda la estructura que se monta para América, se le debe a Fonseca. Y Carlos I y V de Alemania, pues cuando Ruiz Faleiro y entonces todavía Hernando de Magallanes llegan a hablar con él, le cuentan que son capaces de encontrar un camino sin invadir el espacio de los portugueses. Y Carlos I, que es un rey joven, es un rey agresivo, acaba de llegar de Flandes, trae toda una pléyade de comerciantes, de banqueros, de empresarios, de aventureros, y les dice, a por ellos. Vamos a firmar unas capitulaciones, pero me vais a asegurar que no vais a invadir el espacio portugués. Acuérdense de eso que han prometido. Magallanes promete que no invadirá el espacio portugués. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver mapas, vamos a ver cartas marinas, vamos a ver maquetas navales. Aquí aprovecho para dar las gracias a la Asociación de Maquetistas Navales de Valencia porque verán algunas de las maquetas que nos han preparado y que ustedes podrán ver. Y verán especias, y tocarán especias, y olerán especias, porque esa era la razón del viaje. Magallanes sale con sus 5 naves a la busca del Moluco, va buscando las Molucas. No, eso de dar la vuelta al mundo no se sabe muy bien qué es. Y cómo no, vamos a hablar también de cómo es hoy el mundo geo. El mundo geo ha cambiado mucho. Están los GPS, están los GLONASS, están todos los sistemas de información y también, gracias a la Politécnica y concretamente a la Escuela de Topografía y al departamento, vamos a poder observar cómo se mide ahora y cómo se hace ahora un mapa. Este mapa que están viendo ahí es el Fra Mauro. Intencionadamente lo he puesto boca abajo, pero no porque sea... es que así es como lo dibujó Fra Mauro, porque él se orientaba exactamente igual que el mundo árabe. El sur estaba arriba. Lo verán, es un mapa que se acaba en 1500 y que en tamaño natural, que es como lo van a ver en la exposición, tiene 2×2. Es un mapa enorme que en este momento la única copia que hay se conserva en Venecia. Y como nuestra intención es llegar a todos los públicos, veremos vídeos del viaje de Magallanes Elcano, veremos vídeos científicos, cartografía tridimensional, imágenes aéreas y más cosas que como tendrán que ir a la exposición, pues las ven allí. Y podremos oler las especias. Aquí las tienen. Esto es lo que busca Magallanes y lo que encuentra Elcano. Encuentran fundamentalmente canela, clavo y nuez moscada. No puedo ampliarla, pero en la exposición lo veremos. Este es el escudo del Cano. El escudo del Cano en este espacio lleva 2 barras de canela cruzadas, lleva 3 nueces moscadas
y lleva 8 puntos de clavo. Eso es lo que el rey Carlos le da, porque lo que ha traído y lo que ha conseguido han sido las especias. Y el rey Carlos le da algo, si cabe, más importante, que es esto. Y dice, este es el primer hombre que ha circunnavegado la tierra. Este es el primer hombre que ha dado la vuelta al mundo. El viaje fue apasionante, duró 3 años de navegación, mucho más del tiempo estimado. Hubo de todo, abandonos, deserciones, muerte, victoria, pero sobre todo hubo descubrimiento. Esta es la nao Victoria, esta es la que un amigo que está en este momento en la sala ha diseñado, ha montado y ha preparado para que ustedes la puedan disfrutar en el Salón Noble a partir del día 14. Y aquí hay una pregunta que a mí me parece que es muy importante. Hay muchos que dicen que cuando Cristóbal Colón llega a América empieza la Edad Moderna, pero sin embargo muchos dicen que probablemente el día que Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar y sus 18 hombres, porque solo de los 250 llegan 18, pisan la tierra prometida de alguna forma, que es Sanlúcar, es probable que empezó la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque, luego lo veremos, a Juan Sebastián Elcano le importaba mucho el mundo de las especias, pero tal vez le importaba mucho más la redondez de la tierra. Y aquí hay un error, pero es un error que cambió el mundo. La cartografía hasta esa época, porque seguían a Ptolomeo y a Posidonio, pensaban que era así, que ese era el diámetro de la Tierra. Pero realmente la Tierra era como la imagen que estamos viendo a la derecha. Había una desproporción enorme, pero los cartógrafos europeos seguían a Ptolomeo y Ptolomeo había cogido un radio de la Tierra equivocado. Sin embargo, Eratostes había medido ese arco mucho antes. En el año 300 a.C., él ya sabía cuál era la dimensión de la Tierra. Sin embargo, los siguientes matemáticos, los siguientes cosmógrafos o cartógrafos deciden que la Tierra es mucho más pequeña. Y estos son los hombres que llegaron, 18, incluido Pigafetta, que no se llevaba demasiado bien con Juan Sebastián Elcano. Ustedes saben que Pigafetta es el sobresaliente que hace todo el viaje y que cuando muere Magallanes, a partir de ese momento, cuando Juan Sebastián Elcano se hace cargo del único barco que queda, que es ese, esa es la nao Victoria, no pronuncia nunca, él todos los días va escribiendo en el diario, pero en todo el camino jamás pronuncia el nombre de Juan Sebastián Elcano, fundamentalmente porque Juan Sebastián Elcano forma parte de algunos marineros que en lo que luego se llamó el Cabo o el Estrecho de Magallanes preparan una sublevación o un motín que la mayoría de ellos pagan con el degüello, porque en aquella época y en aquellos barcos no se podía andar con muchas tonterías. Bien, estos son los hombres que llegan a Sanlúcar de Barrameda, si no me equivoco, el día 6 de septiembre de 1522. Han pasado 3 años de viaje. Y Juan Sebastián Elcano, que es este hombre que estamos viendo ahí, le envía una carta al rey que me gustaría que leyeran y que leyéramos. Y en él dice: más sabrá su Alteza Majestad lo que en más sabemos de estimar y temer, es que hemos descubierto, he redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por occidente y veniendo por el oriente. Suplico e pido por merced a tu Alteza Majestad, por los muchos trabajos, e sudores, e hambres, e sed, e frío, e calor, que esta gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la 4ª parte e 20ª de sus casas e quintalada. He de decir que el viaje costó montarlo 8.300.000 maravedíes. Eso es lo que los banqueros de Flandes, o algunos comerciantes sevillanos y la corte
financian para que puedan salir en el 1519 esos barcos. Les he de decir que solo llega el Victoria, y el Victoria va cargado de clavo. Ese clavo se vende en el mercado por 8.500.000 maravedíes. Es decir, solo un barco fue capaz de, no solo de amortizar el viaje, sino obtener un beneficio de 200.000 maravedíes. Y ante esto, el joven rey Carlos I o V le contesta algo que a mí me parece realmente importante. Y le dice, porque yo me quiero informarme de vos, muy particularmente del viaje que habéis hecho y de lo que en él sucedió, vos mando que luego que ésta vayáis toméis 2 personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere, que con este correo escribo a los oficiales de la Casa de Contratación de las Indias que os vistan y provean de todo lo necesario. Y eso es lo que hace Juan Sebastián Elcano. Va a encontrarse con el rey y le pide algo que es realmente emocionante. Juan Sebastián Elcano se ha dejado unos hombres prisioneros en Malaca porque los portugueses los han detenido y le dice: Majestad, yo lo que quiero es volver allí porque aquellos hombres son míos. Bueno, necesitábamos completar la exposición con algo y como parecía que teníamos poco con montar una exposición de 30 mapas, de 5 o 6 naves, de todas las especias habidas y por haber y de técnicas y tecnologías nuevas, pues dijimos, pues vamos a abrir un ciclo de conferencias que nos dé una imagen y un conocimiento del viaje. Y si es posible que esté libre de la contaminación que en este momento existe con el viaje y con esa odisea. Y por ello hemos buscado y hemos encontrado una serie de ponencias, y son estas. Magallanes y su tiempo, que la dará don Ángel Gil Olcina, es un gran geógrafo, rector de la Universidad de Alicante, en este momento rector honorífico. El comercio internacional del siglo XVI, que don Ricardo Frank, que es catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía, nos hablará de cómo era este comercio en ese momento. He de decir que el viaje de Magallanes y Elcano supone un cambio radical en el mundo. Ellos acaban de descubrir el mundo global. Ellos son los que inician el mundo global, el comercio global aparece con ellos y luego continuará con el galeón de Manila, pero primero son ellos los que han conseguido dar la vuelta al mundo y han traído especias y mercancías, porque también traen otras cosas, traen pájaros, traen plumas, traen ropas del otro lugar del mundo, justo de la antípoda. Y necesitaba a alguien que me explicara y que nos explicara qué son las especias y para qué sirven las especias. Y nada mejor que Domingo Rodríguez. Domingo Rodríguez tiene una parada, como él dice, en el Mercado Central y es la parada de las especias. Su familia está vendiendo especias en el Mercado Central de Valencia desde 1928. No podía encontrar a nadie mejor que fuese capaz de explicarme cuál era el mercado de la especia, qué significan las especias en nuestra alimentación. Y el Instituto Geográfico Nacional, desde Madrid, me ha ayudado tremendamente en este proyecto. ¿Por qué? Porque gracias a Nuria Plaza y a Marcos, que hablaremos luego, toda la cartografía que vamos a enseñar, algo así como 32 o 34 mapas y cartas marinas de la época, me las han proporcionado ellos, muchas de ellas a escala natural, y Nuria es una de las grandes expertas que hay en este país en cartografía histórica y nos va a hablar de la cartografía en la era de los descubrimientos. Pero hemos pensado una cosa, hablar aquí en esta mesa de cartografía podía ser interesante, pero un poco aburrido. Por lo tanto, Nuria lo que va a hacer es, en el Salón Noble, en la sala de la exposición, nos hará un paseo a todos los que queramos venir a escucharla y nos irá explicando mapa a mapa lo que ella conoce de ese mapa, que además lo ha
custodiado ella y lo ha traído ella. Y Marcos Pavo, fíjese el título, Expediente X, que es esa peliculilla o esa serie que había de cosas que pasaban. Pero, ¿por qué? Porque hay un mapa del Estrecho de Magallanes antes de que Magallanes pasase por allí. Magallanes pasa por allí en 1519, 1520, pero sin embargo hay un cartógrafo alemán que en 1507 dibuja un globo terráqueo donde, ahí va, aparece un estrecho. Y veremos también el viaje a la isla de la especiería. Juan Ors es biólogo, es un buen amigo, también está aquí y nos hablará desde un punto de vista muy personal, pero muy trabajado, muy estudiado, qué pasó en ese viaje. El viaje es apasionante. Si ustedes tienen interés y quieren leer cosas sobre el viaje es espectacular, apasionante, tremendo. Y vamos a tener algo que a mí me parece que es realmente importante. En 1892, cumpliendo el 400 aniversario del descubrimiento de América, se realizan 300 copias de probablemente la carta marina más importante que tenemos en España. Es el Juan de la Cosa. El Juan de la Cosa es una carta, es un portulano, es un mapa que se dibuja en 1500. Juan de la Cosa había ido con Colón en el primero y en el segundo viaje. Y en 1500 alguien le encarga que haga ese mapa. Y ese mapa, casualmente, ya no habla de las Indias. Colón se empecina en decir que está en las Indias, pero Juan de la Cosa sabe que eso no son las Indias lo que han visto, sino que es un nuevo mundo. Ese nuevo mundo es justo el Caribe, y él lo dibuja. Y es el primer mapa donde aparece ese nuevo mundo que luego se llamará América, porque también hace un viaje con Américo Vespuccio, padre, que es el que le da el nombre a... Bien, pues de estas 300 copias quedan 24 ejemplares solamente. Y uno de esos ejemplares, estas dos asociaciones que son las que tienen la responsabilidad de su custodia, que es la de Marinos Náuticos Universitarios y Juan de la Cosa, lo que van a hacer es regalarnos al Ateneo una copia de esas 24 copias que quedan. Por lo tanto, a mí me gustaría en este momento darles las gracias a esas dos asociaciones, a la de los marinos o militares náuticos universitarios y a los de Juan de la Cosa, porque el día 6 nos estarán regalando ese mapa, con unas condiciones que son muy bonitas además. No podemos venderlo nunca, el Ateneo no podrá venderlo nunca, y además tendrá que estar expuesto en un lugar lo suficientemente visible y potente como para que cualquier ciudadano sea capaz de ver, insisto, el mejor mapa que los españoles hemos sido capaces de hacer. A los que les guste ver el original está en el Museo de la Armada, en Cibeles, y es, la verdad, la estrella de ese museo. Me parece importante hablar de algo que no deben perderse. El CEU San Pablo, con las Fuerzas Armadas de Valencia, ha montado o está montando en este momento una exposición en el cuartel de caballería que empieza con el viaje de Magallanes y termina con Valer, termina con los últimos de Filipinas. Y hay una cosa que se me ha pasado en algún momento, y esto del 500 centenario, primera vuelta al mundo. Habrán visto que en todas las transparencias lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura ha creado una comisión y ha decidido cuáles son y cuáles no los proyectos que pueden estar y que pueden lucir este escudo, que lo ha creado el Ministerio de Cultura. Nosotros somos una de las organizaciones que el Ministerio considera que el proyecto es lo suficientemente atractivo como para que luzcamos ese galardón realmente. Y esto es muy importante.
una muestra como esta necesita eso que llamamos dinero, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho a esta gente, a estos organismos, a estas empresas, la colaboración que nos han prestado y que gracias a ellos el Ateneo puede enseñarles esa primera vuelta al mundo. Está el Corte Inglés, está la asociación de la que hemos hablado, está la Universidad Politécnica con la escuela, el departamento, está Carmencita, que es la empresa que nos va a enseñar cómo es este mundo de las especias, están el Colegio de Registradores, el Instituto Cartográfico, Traxa, Asisa, y desde aquí le doy las gracias a Javier, que también está con nosotros, la Escuela Técnica Superior y el Colegio de Ingenieros en Topografía, está aquí su presidente, Dielmo 3D, que son unos expertos en hacer imágenes 360, como los modernos le llaman ahora, CADI, que es un grupo que se dedica a la fotogrametría, la Asociación de Maquetistas Navales, Hexagon, que es una multinacional que está surgiendo con una fuerza tremenda y que tiene un software de cartografía y de sistemas de información realmente interesante, el Colegio de Ingenieros Navales, que por aquí tengo a su decano, y fundamentalmente el Instituto Geográfico Nacional, que ha sido nuestra gran ayuda. Y yo creo que he terminado, así es que muchas gracias por su tiempo y gracias. No sé si hay preguntas, ¿eh? Las aceptamos todas. Bueno, muchas gracias, Emilio Forcén. Después de esta exposición tan fantástica que nos ha hecho, ya solo nos queda ponerle más nervioso, que ya veremos a ver quién lo aguanta luego, después de que ha descubierto que llevamos, ha dicho 45, pero son 47 años casados, pues no sé si alguno, creo que a lo largo de estas jornadas van a tener que hacer muchas preguntas, porque como él muy bien dice, esto es un viaje apasionante. Pero si alguno tiene alguna pregunta que hacer por ahí, está abierto el diálogo. Y si no la tienen, yo voy a romper un poco el fuego. Y le voy a preguntar si verdaderamente este viaje de Magallanes y del Cano ha supuesto tanto como parece ser que supuso. Porque todo el mundo habla de los logros, de lo que supuso, de que se empezaba la Edad Moderna, que si tal. ¿Verdaderamente fue tanto lo que supuso este viaje? Ahora sí. Yo creo que sí, yo creo que la experiencia que vive este país nuestro cuando Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda es sin duda ninguna la mayor experiencia que nosotros podemos haber vivido. ¿Por qué? Porque, aunque bien es cierto que Eratóstenes, 300 años antes de Cristo, ya había descubierto que la Tierra era redonda, Europa eso no se lo creía, nadie había hecho esa experiencia, nadie de verdad sabía que era redonda. Es más, la Tierra era plana y estaba el plus ultra. El plus ultra, nadie podía pasar de ese lugar. ¿Por qué? Porque el mar caía en un precipicio infinito y además habían unas aguas tremendas que, se llevaban las almas de los cristianos. Esa era la conciencia que los ciudadanos, que los hombres tenían en ese momento. Cuando Juan Sebastián Elcano llega y le dice a Carlos I, no, la Tierra es redonda, yo le he dado la vuelta, yo ya sé que es redonda, el mundo ha cambiado. Empieza el mundo, empieza la era de las luces. Es decir, algo ha cambiado en el mundo
podemos comercializar o podemos comerciar o podemos conocer a otras gentes de otros lugares. Hemos hecho aquello que se llama la globalización, mucho más que Colón, porque Colón, aun cuando está muriendo, sigue insistiendo en que aquello son las Indias. Es más, llega a falsear mapas para que se parezcan las islas que él está descubriendo y en la parte de América que está descubriendo, para que se parezca a Japón y a China, porque él está convencido. Bueno, hay un mapa que no lo he querido traer porque hay un amigo que lo va a enseñar, pero bueno, ya verán por qué le pasa a Colón de lo que estoy hablando. El mundo ha cambiado. En ese momento se mueve, corre como la pólvora el hecho de que la Tierra es redonda. Nada de lo que creíamos era cierto. La Tierra es redonda. Y además es mucho más grande de lo que nos habían contado, o de lo que Ptolomeo, que era el rey de la cartografía europea, va y resulta que estaba equivocado. O por lo menos que no era cierto en los datos en los que se estaba basando. Y hay una cosa que se me ha olvidado. En la exposición van a ver mapas falsos, van a ver mapas. En aquella época era muy normal. Yo voy a dibujar un monstruo, ¿para qué? Para que nadie se acerque, que en mitad del mar, porque va a haber un monstruo que se le va a comer el barco. Ese tipo de cosas, y cosas mucho más potentes que en la exposición veremos. No sé si hay más preguntas. Emilio, enhorabuena. Yo sé el trabajo que te ha costado el preparar este ciclo y estoy seguro que va a ser un gran... Solo llevo 8 meses trabajando con ello. Vale. Y yo sé cómo has trabajado para llevarlo a término. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el criterio que has seguido para elegir los temas de las conferencias y si has conseguido traer a las personas que crees que eran las mejores en cada uno de los temas? Sin duda ninguna. Yo, a ver, en Madrid se ha montado, por ejemplo, una exposición que se llama Los mapas de la vuelta al mundo, pero yo no quería desligarme de ese San Benito de los mapas, ¿no? Siempre, los cartógrafos siempre estamos pensando en mapas, pero el territorio es otra cosa, ¿eh? Y lo que quería era convertir esa experiencia en un viaje. Y lo que pretendía, tanto con la exposición como con las conferencias, es que hablemos del viaje, que hablemos de qué es lo que pasó en el viaje, que hablemos de qué eran las especias, que hablemos también del mundo de la cartografía, lógicamente, pero por encima, y mucho más importante que la cartografía, o que la belleza que tiene esa cartografía, está el viaje. Y eso es lo que he pretendido. ¿Lo habré conseguido o no? Eso el 14, ustedes lo podrán, bueno, a partir del 14 podrán decidir si lo hemos conseguido o no. Pero a mí personalmente me importaba mucho más el viaje, la odisea en sí, que el que Magallanes y Elcano fueran por un determinado lugar u otro. Que era muy importante, es cierto, pero era más importante el viaje. Y sobre todo la consecuencia del viaje. La consecuencia es la Tierra es redonda. Y eso es lo que Carlos I le pone en la vitola de su escudo nobiliario. Efectivamente, la Tierra es redonda. Felicitarlo por la exposición tan brillante y nos pareció corta. ¿Le ha parecido corta? Sí. Y eso no es lo usual. Podemos seguir, pero no sé yo. Vamos a tener 27 días para poder hablar. Yo voy a estar los 27 días así como de guardia continua y constante, fundamentalmente por la mañana, porque lo que me interesa son los chavales. Insisto, lo que quiero es que vengan colegios, que vengan ustedes con sus hijos, con sus nietos, para que hablemos con ellos. De hecho, van a haber alumnos probablemente de la Universidad Politécnica, de la escuela a la que yo he pertenecido, para que sean los alumnos los que hablen con los chavales, porque si a los chavales un viejo como yo les cuenta la historia, pues igual dicen, ¿y este tío de qué me está hablando? Pero si le habla a chavales de su edad, la cosa puede ser mucho más amigable, puede ser mucho mejor. Insisto,
la pretensión de este viaje, porque realmente es un viaje iniciático. Juan Sebastián Elcano hace un viaje iniciático cuando él le dice a Carlos: tengo que volver a las Molucas. A ver, no hay que darle más explicación. Yo cada vez que lo recuerdo se me eriza el vello. Cuando digo que pareció corta es por lo amena que ha sido. Gracias. ¿Podría decir algo referente a la lucha o las tensiones que hubo entre España y Portugal en aquella época y que aún actualmente hay algo sobre eso? Aún sobre las atribuciones que uno se lo atribuye, el otro también. A ver, yo no voy a entrar en esa... Me parece que es una discusión ociosa, hecha por políticos para políticos, y entonces yo no quiero entrar en ella. Pero sí que voy a hacer algún comentario, simplemente. No hay disculpa ninguna, no es necesario. Cuando Magallanes llega a Filipinas, yo no he querido entrar en el viaje porque hay gente que sabe mucho más que yo del viaje y que además va a hacer ponencias exclusivamente de esa historia. Pero lo cierto es que Leonor, la hermana de Carlos, va a casar con el rey Manuel, que es el rey de Portugal, ¿no? Y lo cierto es que el rey de Portugal le dice a Leonor: dile a Carlos que Magallanes está como un cencerro, que es mentira, que no va a llegar nunca, jamás, a la especiería. Lo cierto es que a Juan Sebastián Elcano lo persiguen los portugueses, hay una armada que continuamente va persiguiéndolo a los portugueses. Pero solo les voy a contar una anécdota. Cuando Juan Sebastián Elcano y sus hombres llegan a Cabo Verde es una posesión portuguesa, Juan Sebastián Elcano dice a los hombres que envía a que compren comida y agua porque ya no tienen de nada, porque están muriendo de escorbuto y porque están muriendo de hambre y de sed, y les dice: vamos a decir que venimos de América, pero que los vientos nos han arrastrado hasta Cabo Verde. Y así es como se hace. Y salen con una barca y llegan a Cabo Verde y compran comida. Pero cuando llega la hora de pagar, no tienen dinero. ¿Y qué es lo que hace el que está al mando de esa pequeña expedición? Paga con clavo. Y en ese momento el portugués le dice: ¿cómo? Tú no vienes de América, tú vienes del Moluco. Y la mitad de la tripulación del Victoria se queda en Cabo Verde. Y los marinos que no pueden salir del barco que se destroza en Malaca, estuvieron 18 años presos en la India. Pero yo no voy a entrar en es mío, es tuyo. Yo creo que en esa época el ser español o el ser portugués tenía poco que ver, ¿no? Se era de donde se era, pero nada más. Es decir, Juan Sebastián Elcano entra a navegar con Magallanes escapando de la justicia española, porque él le ha vendido a los saboyanos, les ha vendido su barco, cosa que estaba rigurosísimamente prohibido y se condenaba a muerte, pero resulta que el Estado español, el Estado castellano no le paga los servicios que Juan Sebastián Elcano ha estado haciendo, y algo tiene que hacer el hombre, porque el banco le está diciendo que tiene que devolver, y dice: pues vale, pues le vendo el barco a los saboyanos y punto. No sé, yo creo que intentar hacer juicios de valor con nuestra mentalidad de algo que sucedió hace 500 años y 12 días no tendría demasiado sentido. Yo creo, es mi opinión, no sé. Bueno, pues como que nos vamos, ¿no? Muchas gracias.